Hola papi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Te voy a explicar la noticia de JP Morgan estima caída de 7% en la economía mexicana. Esta noticia la encontré en el periódico El Informador. Ok. Ok, básicamente lo que dice esta noticia es que debido a varios factores como eh, la caída económica de Estados Unidos y de las demás potencias mundiales, el precio del petróleo, como ha bajado, la devaluación del peso, el banco de inversión JP Morgan ajustó su predicción de la caída económica de México de 1.85 a 7%. Y pues esto puede llevar a que el país tenga un aumento en la delincuencia y en el desempleo. Esta cifra de disminución en el PIB es preocupante porque no se había visto una cifra así como desde 2008, que es cuando fue la crisis económica en Estados Unidos de la burbuja hipotecaria. Y tomando en cuenta que México todavía está en fase 2 del coronavirus, o sea, todavía no estamos en un estado de emergencia, pues es preocupante porque pone a pensar a cuánto va a llegar a verse afectada la economía. Claro. Las medidas de contingencia de esta pandemia no han sido adoptadas por el país en su totalidad, o sea, todavía no estamos en ese estado de emergencia. Entonces, tomando en cuenta eso, las grandes firmas financieras estiman que para el primer trimestre va a ser ese 7%, pero para el segundo trimestre va a ser un 35%. Y esto se va a poder recuperar en parte hasta finales de este año. Ok. Y este pronóstico es como el más negativo para la economía mexicana y tiene que ver con las remesas y el cierre de fronteras de Estados Unidos, además de lo del petróleo y lo demás que ya habíamos dicho. Bueno, un poquito de contexto es que, o sea, el coronavirus está afectando a todo el mundo y pues como sabemos vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Donde las acciones de un país le afectan a otro. Y nuestra economía es una economía que se basa en gran parte en el intercambio entre países, o sea, importación, exportación, los tratados de libre comercio y así. Entonces, cuando la economía de una potencia mundial se ve afectada, esta afecta la de todas las demás potencias y de los países que tienen cualquier intercambio económico. Entonces, pues como resultado, eh, esto ha puesto a nuestro país como en pausa, ¿no? México, al igual que la mayoría de los países del mundo, pues no está preparado para enfrentarse a una pandemia así, ni en cuanto a economía ni salud. O sea, el sector de salud no está preparado para atender la cantidad de casos que pueden llegar a haber y por eso se han lanzado muchas iniciativas como la de quédate en casa y la sana distancia. Según el informador, este detenimiento parcial de la economía puede ser peor, puede tener peores consecuencias porque si hubiera un detenimiento total de la economía tal vez sería solo por un mes o así. Pero ahorita como estamos como a medias, estiman que se puede propagar hasta como por 8 meses Ok. la situación, entonces es más grave. Luego, la señora Aleida Azamar, que es doctora en economía, dice que estas condiciones, tanto internacionales como nacionales, han llevado a México a estar en una crisis socioeconómica y que esto se observa en la fragilidad del cambio del peso de la moneda, la devaluación que ha tenido, el precio del petróleo y que es fundamental primero atacar la crisis sanitaria para poder después enfocarse en la crisis económica. En mi opinión personal, yo también creo que México, o sea, bueno, no solo México, pero todos los países están intentando atacar todos los problemas a la vez. Y pues como todo en la vida, esto no es algo que no tenga solución, pero se tiene que ir un problema a la vez y hay que priorizar. Y aunque la economía es algo primordial, creo que si ahorita no se atiende la situación de salud, puede acabar peor porque las tasas de mortalidad pueden ser altísimas y esto va a frenar la economía, como decía el periódico del Informador, por muchos más meses. Ok. Entonces, aunque ahorita sea un impacto peor, yo personalmente creo que primero se debe atender la crisis sanitaria sin descuidar o intentando cuidar lo más posible la economía, pero primero atender eso y ya. Ok. Algo, pregunta, opinión. Pues yo opino que yo creo que como país emergente estamos en un problema muy grave
y sí estoy de acuerdo y coincido que debemos de tratar primero lo primero que es la salud de todos, pero como países primermundistas, Canadá, Francia, Estados Unidos ya están hablando de planes de recuperación, planes de apoyo. Estados Unidos creo que eran 3 trillones de dólares para apoyar a las economías. Francia también 300 millones de euros o algo así. Canadá igual. O sea, ya empieza a haber acciones a las cuales están ayudando a no impactar tanto la economía, y como México no hace nada concreto, pues obviamente el dólar se está yendo a las nubes y sigue afectándonos más. Pero pues eso es la triste realidad de nuestro poder ejecutivo y pues de la tristeza de los políticos que tenemos en este país. De hecho, de la noticia que le platiqué hace rato a mamá, habla de eso, de lo que está haciendo Alfaro aquí en Jalisco. O sea, no se habla de lo que va a hacer como el gobierno del país, pero que aquí en Jalisco se obtuvo un crédito de 1,000 millones de pesos para... Él ha hecho un trabajo extraordinario. Para brindar ese apoyo económico a nivel trabajadores estatal, informales e informales independientes y micro y medianas empresas. Sí, a nivel estatal se está haciendo un trabajo muy bueno, por lo menos aquí en Jalisco. Sí, pero excelente, nacional. Pero a nivel federal es un fiasco. Sí. Ok. Muy Gracias, bien. Gracias, muy interesante, amor.